Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur y en particular con su mesa redonda internacional. Como cada martes y jueves en la noche, hoy directamente desde La Habana, Cuba, donde se encuentra de visita Daniel Stulin, digamos que creador bestseller, uno de los autores más vendidos en los últimos tiempos en Europa y en gran parte del mundo. Ha vendido al menos 5 millones de copias en 80 países de sus libros, de su trilogía en relación con los secretos del Club Bilderberg, una suerte de corporación supranacional que ha logrado denunciar a través de esta trilogía que impresiona a veces más incluso como si fuera una verdadera novela policíaca. De eso vamos a hablar esta noche justamente con Daniel Stulin, el único especial invitado a nuestra mesa redonda internacional. Les propongo ver un material introductorio y enseguida poner este tema de uno de sus libros sobre la mesa, Los secretos del Club Bilderberg, solo por Telesur. Acompáñenos. Su primera reunión fue en 1954 y desde entonces el secretismo es una de sus más notables cualidades. No se permiten periodistas a varios kilómetros de la redonda ni tampoco traductores, por lo que un requisito para asistir es dominar un inglés perfecto. El Club de Bilderberg es considerado una especie de gobierno mundial con notables rasgos empresariales. La mayoría de sus asistentes son jerarcas de grandes transnacionales, importantes funcionarios del mundo financiero y, por supuesto, los políticos comprometidos a implementar las decisiones tomadas en el foro y que representan casi un tercio de los participantes. Se dice que allí se seleccionan los mandatarios y las pistas parecen confirmar esta sospecha. Muchos de los presidentes estadounidenses asistieron a la cita durante sus candidaturas, entre ellos James Carter, William Clinton y el propio Barack Obama, quien asistió a la reunión de 2008 junto a su rival en las primarias demócratas, Hillary Clinton. Lo mismo sucedió con los británicos Tony Blair y Gordon Brown antes de ser primeros ministros y muchos otros líderes internacionales. El club fue fundado por el polaco Joseph Ratzinger, el príncipe Bernardo de Holanda y el primer ministro belga Paul van Zielen. El comité directivo está compuesto por unas 30 personas sin que haya disponible una lista oficial y su decisión fue, según la poca información disponible, invitar cada año a 100 de las personas más poderosas del mundo para reunirse tras puertas cerradas en un centro de vacaciones diferente de 5 estrellas. El grupo enfatiza el secreto. Lo que se dice en una conferencia Bilderberg queda dentro de una conferencia Bilderberg. Durante años, estos tipos de reuniones y su funcionamiento interno llaman la atención de importantes periodistas e investigadores. Los casi 150 participantes debaten los problemas políticos y económicos más actuales en vista a llegar a un consenso entre la élite internacional, obligada por la globalización a coordinar acciones conjuntas del impacto mundial. El principal objetivo es planear el futuro, incluso la crisis, para salvar el sistema capitalista y el orden económico imperante. Y ya les presento a nuestro especial invitado de esta noche, Daniel Stulin, autor, investigador, autor de varios libros, una trilogía sobre el Club Bilderberg. Este libro que hoy es el pretexto de que nos reunamos acá, una importantísima investigación que ha servido de base también para que se convierta Daniel Stulin en uno de los más vendidos autores de los últimos tiempos, quizás de todas las épocas. 5 millones de libros, 5 millones de copias de la trilogía en 80 países. 5 millones de copias de lo que sea, desde naranjas, manzanas o libros, es muy complicado de vender, sí, es cierto. No, pero de libros es sobre todo complicado. Yo creo que el encanto está también en las tremendas cosas que revela el Club Bilderberg. Hablemosles un poquito a los televidentes de Telesur, ¿qué cosa es el Club Bilderberg? Bueno, por encima de todo me gustaría explicar lo que no es este club, porque desafortunadamente hay muchísima conspiranoia friki, como se dice en Europa, de las personas de mentes débiles que piensan que es una sociedad secreta cuyo objetivo principal es crear un gobierno mundial o una conspiración judía masónica o Illuminati, y al final ningún grupo de gente, por muy poderoso que sea, se reúnen en una mesa redonda, cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo, donde hay 2 o 3 o 5 o 30 personas supuestamente manejan los hilos del poder, diciendo a todas las demás personas en el mundo lo que debería hacer. Tú obviamente entiendes que los
telespectadores también obviamente entienden que el mundo no funciona de esta forma. Lo que sí es cierto, que se trata más bien de procesos históricos. En muchos de los casos, algunas de estas cosas pueden tardar generaciones, incluso siglos, en llevarse a cabo. Por ejemplo, el concepto de Estado-Nación, que nace a partir de 1439 con una cosa que se llamaba por aquella época de Concilio de Florencia, que es uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, que nos ha dado tantas cosas, desde la Constitución hasta bienestar social, hasta ley natural. Hoy día, sobre todo en Europa, ya no tenemos Estado-naciones. Antes teníamos España, Constitución, bandera, moneda propia, política monetaria, y ahora mismo tenemos un país que se llama Comunidad Europea, un sistema bancario europeo, una moneda europea, constitución europea que tiene precedencia por encima de las constituciones nacionales en situaciones de crisis. Y tú sabes lo fácil que es crear cualquier crisis artificial, y por encima de todo los países han perdido su capacidad de dar de comer a los ciudadanos y manejar su propia política financiera, y ya llevamos 600 años hacia este objetivo de destrozar el Estado-Nación. Bien, entonces, lo que no lo es... Eso no quiere decir que tú seas enemigo de la integración de los pueblos, sino que crees que los Estados-Nación deberían mantener soberanía sobre... ¿Y qué tiene eso que ver con Bilderberg? Bueno, lo que deberíamos hacer es lo que decía Charles de Gaulle, Europa de las patrias, donde cada uno tiene su patria y todos trabajamos de forma conjunta. Es el concepto de paz de Westfalia, ¿no?, de 1748. Es decir, lo que es este club es antiguos países de OTAN, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, que a lo largo, sobre todo después de desintegración de la Unión Soviética, también empiezan a incorporar los países que antes pertenecían al Pacto de Varsovia, y en este momento muchos de esos países, como Polonia, República Checa, también forman parte, algunos de sus miembros, no países per se, porque ya no hay países, sino algunos miembros forman parte del Club Bilderberg. Pero Bilderberg, repito, no es el concepto de creación de un gobierno mundial, porque muchos hablan del discurso famoso del George Bush padre, cuando hablaba llegó el momento del gobierno mundial, sino más bien el concepto del dinero, del concepto de empresa mundial, S.A., donde poderes fácticos financieros tienen muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra, y de hecho lo estamos viendo ahora mismo, sobre todo con la crisis bestial que se está librándose ahora en Europa. Países como Grecia es un país muerto, España es un país absolutamente muerto. En Grecia, un país supuestamente soberano, tenemos al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, o sea, personas no elegidas por... Es decir, por lo que vimos en el material introductorio, se trata de personas que no son exactamente, no tienen que ser representantes formales de gobierno, sino personas con poder real, sobre todo económico, que desde 1954 se reúnen para consensuar políticas a nivel global. Son las personas que comparten una filosofía muy, muy concreta. Esa filosofía no tiene nada que ver con Estado-naciones ni con libertades, tiene que ver con una forma muy concreta de entender cómo funciona el dinero. En este sentido, es una confluencia de intereses nazis, porque al final Bilderberg en sí es una creación en que participó Príncipe Bernardo, el marido de la reina Juliana de Holanda, un nazi puro, y también de la familia real británica, cuya reina Isabel II es una veneciana pura, y los raíces de todas estas familias reales europeas, intereses financieros, económicos, remontan a los mismos, digamos, intereses financieros. Es la forma de entender el dinero, y por eso no se trata del gobierno mundial, sino más bien de empresa mundial S.A. Y mucha gente no entiende la diferencia entre el gobierno mundial y la empresa mundial, y Grecia es un buen ejemplo, que hay una diferencia importante, que poderes fácticos financieros pueden decir a un presidente supuestamente elegido por el pueblo lo que tiene que hacer en su pueblo y cómo debería de comportarse para los intereses obviamente supranacionales. Ok, y ahí estaría actuando como una suerte de gobierno mundial, de ahí que a veces se haga ese símil, ¿no?, de que actúan como un gobierno mundial en la sombra. Tú mismo lo has dicho en este libro, que del modo en que actúan, una vez al año se reúnen
estos gurúes, o más que gurúes, son personas que podrían estar tomando decisiones importantes. ¿Cuándo se percata Daniel Stulin que existe este club y que su trascendencia e importancia, y comienza ¿Eres tú la primera persona que revela qué cosa es Club Bilderberg? No, hay varias otras personas que han trabajado antes, que hoy día tendrían casi 80 años de edad. La diferencia de lo que yo he conseguido, que no podía conseguir ni una persona en el mundo, es legitimizar todo esto desde el punto de vista lógico, es decir, en vez de meterse en el campo extremista, conspiranoico, friki, donde tú estás hablando de extraterrestres o hombres lagartos, que también hay personas que hablan de Bilderberg como si fueran extraterrestres superiores, y claro, tú metes en estos tipos de conceptos de una persona normal, con dos dedos de frente, como decimos en España, te tacha de un loco perdido, y entonces ya el diálogo se ha terminado. Y lo que yo he conseguido es explicar el concepto de Bilderberg desde un punto de vista histórico. De hecho, lo que hoy día se llama Bilderberg es una creación de sinarquismo internacional. Los sinarquistas son un grupo de personas que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se crearon y financiaron, por supuesto, al Hitler y a los anarquistas a su vez. Es una creación de un culto esotérico masónico que se llama martinistas a partir de la Revolución Americana en 1776, que básicamente servía como contraataque de todo lo que había conseguido la Revolución Americana, y a los martinistas a su vez lo crearon la nobleza negra de veneciana, que es la base de toda esta movida, volviendo ya a partir de la Cuarta Cruzada, 1200-1204, es decir, lo que hoy día se llama Club Bilderberg, hace 800 años ya existía, y yo te lo puedo demostrar históricamente, con todo el papeleo y documentos por medio, cómo se nace, cómo se va creciendo este concepto, porque al final el concepto es muy viejo, el concepto de destrozar Estados-naciones. Claro. Y en ese sentido lo que yo he conseguido es demostrar históricamente y legitimizar el elemento histórico que nadie hasta ahora ha podido conseguir. La palabra más asociada con tus investigaciones sobre el Club Bilderberg es la palabra secreto. Primero porque sus reuniones son secretas, quiero decir, el contenido de esas reuniones que se realizan anualmente, a pesar de que allí se reúnen, en el lugar que escojan, se reúnen las personas más prominentes del mundo, política, financiera, publicitariamente, no se publica prácticamente nada es decir, no se publica absolutamente nada. De hecho, es su contenido secreto. Bueno, pero además tú hablas de los secretos de ese club. Por lo tanto, yo quiero entrar en el tema secreto. ¿Cómo entraste tú a los secretos y cuáles serían los principales secretos que tiene que ocultar el Club Bilderberg? Bueno, primero son mucho menos secretos ahora que hace 10 años, donde de verdad la gente no sabía nada de la existencia del Club Bilderberg. Y incluso cuando yo saqué la verdadera historia del Club Bilderberg en España en el año 2005, nadie sabía que esa gente existía, era una auténtica bomba atómica. En España hubo una explosión, la gente estaba... tú puedes entrar a un restaurante, sentarse en la mesa, y de las 10 mesas, 8 estarían hablando del contenido del libro, que ya es algo a nivel de marketing y sobre todo a nivel del contenido. Por decirlo de forma muy sencilla, tenemos topos, gente que son miembros del club, que no necesariamente están de nuestro lado, sino están totalmente en desacuerdo con lo que quieren promover a la gente de organización, porque de los 120, 130 personas que van reuniéndose todos los años, hay solo un grupo muy pequeño de personas, te estoy hablando de a lo mejor 30 personas, que de verdad entienden los planos de largo alcance de la organización. Y entonces los demás van entrando y saliendo, les invito en un año para comentar una cosa, un tema de interés de gente, digamos, que sí que tienen constancia de planos de largo alcance. Y entre este nivel de personas tenemos gente que nos van pasando información del año al año, porque al final el informe en sí, incluso si tú no acudes, una vez que estás dentro, te van pasando el informe al final de cada año. Esto también para asegurarse que no hay traiciones, que te sigues sintiendo que tienes acceso, porque una vez que formas parte del Club Bilderberg, eres miembro de una sociedad obviamente muy poderosa, no secreta, más bien privada, porque ya desde luego con todo lo que he montado yo y lo que estamos montando aquí en Mesa Redondo ya no son nada secretos, pero sí bien privados. En este sentido, estos miembros tienen acceso a los informes y muchos
de las personas que aparte que no saben que hay un organismo organizado, grupo organizado, a algunas de esas personas nos van pasando información y en este sentido en los últimos 12 años mi porcentaje de acierto es casi 90% y esto obviamente no se debe a suerte sino a información privilegiada. Hablemos de los secretos que más les interesaría ocultar, es decir, actividades que pueden haber nacido de esas reuniones del Club Bilderberg y que habrían derivado en acontecimientos negativos para el mundo. Bueno, una de las cosas principales reconocidas ya públicamente por Club Bilderberg, no sé si debido a mis libros o debido porque ya hay muchísima publicidad o porque hasta BBC, que es un órgano de la corona británica y forma obviamente parte de organismo poderoso que no trabaja en nuestro bien, sino en contra de nosotros, se ha visto obligado a sacar algunas de esas informaciones a la luz por necesidad para no sentirse desacreditado como medio de comunicación, así funciona. Y en ese sentido ya han sacado que, por ejemplo, la Comunidad Europea en sí, por primera vez se discutió en las primerísimas reuniones del Club Bilderberg, entonces en ese sentido también es un plan de largo alcance, estamos hablando no de una generación, sino de ya de 50 años. Y otra vez esto corresponde a lo que comentamos hace unos minutos, el concepto de destrozar el Estado-Nación de las más importantes creaciones del ser humano de los últimos 500 años y van camino a convertir sus planes macabros en realidad y al menos que les podemos parar. Este es un ejemplo claro de lo que quieren conseguir. Pero este es apenas uno de los, digamos, los secretos más nobles que podrían estar ocultos en este libro. Aquí se habla de los vínculos de este club con la conspiración del 11 de septiembre. De hecho, confirmas o apoyas la tesis de Michael Rupert en relación con la autoría del propio gobierno, establishment norteamericano de estos ataques. Está la guerra de Afganistán, la guerra de Kosovo. Bueno, cada uno de los temas que has sacado simplemente forma parte del plan más grande de largo alcance, el objetivo principal, aunque podemos hablar de Kosovo, que al final la guerra de Kosovo es la guerra de la droga, principalmente ahora mismo tenemos Kosovo, el primer narcoestado en Europa, en medio de una Europa blanca tienes un narcoestado que obviamente sirve para destrozar la unidad europea o la unidad vecindaria de los países que forman parte de la Comunidad Europea y aparte tenemos la geografía que forma parte muy importante de cualquier decisión y si miras el mapa de Europa, Kosovo es el punto más corto de entrada de la droga de Afganistán en Europa y 80% de la droga de Afganistán se lava a través de Kosovo que entra a Europa y obviamente un país fuerte, unido como Yugoslavia no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir cuando gente como Club Bilderberg o sociedades, incluso muchos por encima, aunque estamos hablando de algo que es muy de moda, Bilderberg, hay organizaciones muy por encima del Club Bilderberg, incluso que simplemente forman parte, estoy hablando de la nobleza negra veneciana, cuyo objetivo sigue siendo el mismo y el objetivo general es, uno, reducir la población mundial, es muy importante, es por encima de cualquier cosa que se trata de la guerra de 11 de septiembre, de Kosovo, de Afganistán. El objetivo principal es reducir la población mundial y una de las formas de que se hace esto es destrozando la economía mundial, que de hecho estamos viviendo en medio de este destrozo organizado. Es una cosa, no es nueva, es algo que llevamos comentando muchísimos años y de hecho hay muchos informes públicos, ni siquiera privados. Tú te metes en Club de Roma, que digamos, puedes llamarlo el brazo de la política exterior del Club Bilderberg, y ahí hay informes en su página web, Limits to Growth, Límites al Crecimiento, del año 1973. Y están hablando de reducir crecimiento cero, el concepto, que es una frase, si lo miras en el buscador Google, crecimiento cero, la frase en sí tiene que ver con concepto de algo que hace 250 años los círculos alrededor de Gottfried Leibniz, un genio alemán, ya sabían que el progreso y el desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población. Vamos a hacer una pausa. Vieron qué interesante. Esto es mucho más lo que dicen los secretos del Club Bilderberg. Yo les aseguro que es muy interesante los que no hayan leído todavía el libro. Y a pesar de que sus afirmaciones resultan tremendas, a veces muy graves, y uno tiene la tendencia a dudar de cuánto de certeza podrá haber en él, en estos libros se encontrará efectivamente, como dice Daniel Stulin, la argumentación sólida
a partir de recortes de prensa, de publicaciones, de informes que han circulado largamente en el mundo y que lo que ha hecho Daniel Stulin es unirlos para enseñarnos un poquito las cosas ocultas que no solemos ver. Como se dice, no siempre los árboles nos dejan ver el bosque. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando en nuestra mesa redonda internacional, hoy muy especial, con un solo invitado, Daniel Stulin, el autor más vendido de los últimos tiempos en el mundo posiblemente, con Los secretos del Club Bilderberg. Es el tema de esta noche en la mesa redonda internacional, solo por Telesur. ¿Qué conocimiento hay de la trilogía del Club Bilderberg en América Latina? El libro tuyo ha tenido buena venta en América Latina, ¿tienes récord? Ha sido magnífica, de hecho vendemos más o menos unos 40 o 50 mil copias en toda América Latina al año, que es muchísimos libros. En países como Colombia, está en todas las escaparates de todas las tiendas librerías más importantes del país, está en México, donde tengo muchísimos lectores, Argentina, Ecuador, Chile. Solo falta meterse en mi página web o en la página de Facebook y tenemos lectores de todo el mundo, sobre todo América Latina. Está muy bien representada porque muchos de los casos que cuento, sobre todo en el último libro, que tiene que ver con algunos de los acontecimientos, como la guerra de las Malvinas, por ejemplo, que afectó muchísimo a Argentina. Entonces ahí explico algo que los argentinos simplemente no sabían, de por qué exactamente de la guerra y por qué destrozaron un país más potente de América Latina y además en plena luz del día, con el objetivo de mandar un mensaje muy, muy potente. Ya, y ahora estás en La Habana, Cuba. Has estado también en tus libros, habla en las últimas declaraciones que has dado, has hablado de lo que ves venir en Venezuela, de lo que has podido conocer a través de tu fuente. Venezuela es quizás el público mayoritario que tenemos acá en Telesur. Por eso me gustaría que adelantaras un poquito. Sé que no te gusta dar todos los contenidos de tu libro para que la gente se sienta motivada a leerlo, no me importa, pero sería importante hablar de por qué Venezuela y Cuba pueden no ser simpáticos a los ojos del Club Bilderberg. No solo Venezuela y Cuba, sino cualquier Estado-nación libre, solidario, soberano. En ese sentido, el objetivo obviamente es unir a todos los países del mundo a través de tratados enmarañados. Si te puedo hablar de Tratado de Libre Comercio, de GATT, y tú estás viendo ahora mismo Europa es una unión financiera que simplemente no funciona. En África hay varias uniones ya africanas montadas. Tenemos Tratado de Libre Comercio en América del Norte, tenemos Mercosur en América Latina, tenemos Unión ASEAN en Asia y que está uniéndose a otros países que no forman parte de este grupo de países. Entonces ya tenemos varias uniones a lo largo y ancho del mundo como penúltimo paso, y el último paso sería simplemente unir a todos estos grupos a un tratado mundial comercial, destrozando la economía mundial y uniéndose en uno que básicamente tú tendrías tu empresa mundial S.A. El plan que llevan trazando tanto tiempo ya por fin llegará a ser realidad si de alguna forma no les paramos a estos psicópatas. Pero en el caso particular de Venezuela, declarabas hace poco acá en La Habana de que te consta que tienes fuentes que no le importa mucho a Estados Unidos quién gane o pierda las elecciones parciales del 26 de septiembre, sino que un hombre como Chávez salga del poder. Sí, al final nunca es nada personal. Tú tienes a David Rockefeller, que está absolutamente dispuesto de reunirse con un líder de izquierda, como uno de derechas, como un dictador, como un asesino, que no le importa en absoluto. Es cuestión de negocio. En el caso de Venezuela, de Chávez, tiene que ver, primero, con un país importante a nivel estratégico de recursos naturales como petróleo. Dos, porque Estados Unidos necesita hacerse con el control de América Latina, que está, para ellos, desafortunadamente, se ha convertido en el feudo de las izquierdas, y ellos simplemente no pueden permitirse este lujo. Tienen muy pocas entradas en América Latina. Colombia es de los pocos países que están con ellos. Y en este sentido, obviamente, si de alguna forma pueden debilitar o ganar las elecciones en Venezuela, enseguida el primer acuerdo, de hecho me lo han confirmado mis fuentes
en el Departamento de Estado, State Department, como se dice en inglés, que el primer acuerdo entre cualquiera que no sea Chávez y el gobierno americano va a ser tratado para poner las bases americanas, que ya son 773, y pues tendremos 774 si de alguna forma el pueblo venezolano no les para los pies a esa gente. Claro. Yo creo que uno de los temas fundamentales que tiene tanto de los secretos del Club Bilderberg como de tu libro giran en torno a la energía. Bueno, decías ahorita que uno de los proyectos fundamentales es controlar la población mundial de manera que los recursos den para satisfacer también básicamente a una élite con toda la... Es decir, que es demasiado como se ha ido expandiendo la población, pero al propio tiempo la crisis energética. Hablas en este libro incluso de un informe que se habría hecho en los Estados Unidos hace varios años y que indicaría que quedan menos de 20 años de recursos de petróleo, de existencia de petróleo, y que eso estaría en el leitmotiv fundamental de lo que fue decidir el autoatentado del 11 de septiembre. Me parece que sería bueno también comentar cuánto tiene que ver la energía con todo lo que maneja el Grupo Bilderberg. Tiene que ver muchísimo, no solo la energía, sino el control de los recursos naturales. Energía es un elemento, agua es otro. En este caso, cuando uno se habla del poder, y en ese sentido, por decir, David Rockefeller siempre usa una metáfora del poder. Puedo hablar de muchos, pero es un hombre reconocido y muy conocido como persona física. Entonces, para gente como David Rockefeller y compañía, les interesa muy poco que seamos 20, 30 o 40 mil millones de personas, porque desde su punto de vista comeremos todos los recursos naturales en tiempo récord y beberemos todo el agua de la tierra. Y obviamente los recursos naturales no son nuestros de todos, sino suyos. Y en ese sentido, a nosotros nos le considera esa gente la masa sucia, aunque yo me lavo todos los días y muchas veces, y tú también, y me imagino los oyentes también. En ese sentido, seguimos siendo la masa sucia porque nos desprecian, nos odian porque nos temen, porque somos muchos. Entonces, si de alguna forma se puede reducir la población mundial, empobrecer la masa sucia, las personas pobres no gastan, no compran. Todo lo que se hace con energía barata, porque energía cara simplemente no es una alternativa. Y si de alguna forma se puede destrozar la economía, tú estás preservando los recursos naturales. Por eso yo volví antes al tema del informe de Club de Roma, Límites de Crecimiento. Hay otros, Club Bilderberg en los años 90, estaba hablando en uno de sus informes del año 95 o 96, no me acuerdo, donde estaban hablando de destrucción de la demanda, la frase tal cual. Yo pregunté a un amigo que tengo y tenía, una persona que forma parte de Bilderberg, que trabajaba muchísimos años en Banco Mundial, y le pregunté, ¿esto qué significa? Y me decía, bueno, ¿cómo se destruye la demanda? Y le dije, bueno, guerra eso. Y me dice, no, guerras son muy, muy caras. Y le digo, sí, lleva razón, muy cómo. Me decía, se destruye la demanda destrozando la economía mundial a propósito. Entonces yo me quedé pensando, luego abrí la boca y me dije, no te preocupes, si estás preocupado, Rockefeller viviendo bajo puente, obviamente no es el caso. Y obviamente destrozando la economía mundial a propósito, destrozas la base de todo lo que tenemos nosotros. En ese sentido, mucha gente no entiende por decir incongruencia, ¿no? Dice, estos no quieren ganar dinero. Si se destroza la economía, entonces no van a tener el dinero o no van a ganar dinero con nosotros. Pero el tema es que ya tienen todo el dinero del mundo. En la conferencia la semana pasada, hablamos aquí en Habana, os había enseñado un documento de la familia Krupp, Baron Krupp, K-R-U-P-P, los industrialistas alemanes del siglo XIX, y en solo una cuenta bancaria hay 112.000 billones de dólares. Tú has visto este documento. Y yo tengo localizado 3.000 cuentas de este señor. Y si yo tengo localizado 3.000, imagínate la cantidad de cuentas que verdaderamente tiene. Entonces, la riqueza del mundo no se mide de miles de millones de personas, gente como David Rockefeller y compañía, o Warren Buffett, sino en miles de cuadrillones, cantidades que superan cualquier cosa que uno puede imaginar. Y entonces, no se trata de tener dinero, porque ya tiene todo el dinero del mundo, sino asegurarse que los recursos naturales no se comparten con nosotros, y esto es lo que están consiguiendo destrozando la economía mundial. A propósito, lo estamos viendo en Europa, y la tasa de natalidad en España ha bajado a niveles
más bajos de los últimos 50 años, y todo esto está hecho muy, muy a propósito. Es decir, ¿consideras que deliberadamente se lleva también, es decir, conviene la crisis porque debilita al sector más pobre de la población y limita también la reproducción de ese? Por supuesto. Te pongo un ejemplo muy, muy claro. En Estados Unidos, el tema del desplome del sector inmobiliario. O sea, ¿tú crees que es normal con David Rockefeller o cualquier banquero que ha estudiado en las mejores universidades financieras del mundo, está prestando dinero sin intereses, sin una entrada, con tipo de intereses cero, a unas personas que sabe jamás van a devolver ni un céntimo de este dinero? ¿Quién es más listo? ¿Esta persona o David Rockefeller? Me imagino sería David Rockefeller. Y si lo está prestando, ¿por qué lo está haciendo? Y al final se logró la crisis inmobiliaria que terminó también haciendo colapsar a la propia economía. La economía mundial, por un lado, están destrozando la economía mundial a propósito, pero también al mismo tiempo, por otro lado, han perdido el control. Y esto es muy, muy preocupante, porque si tú tienes un edificio alto... Es decir, porque todo no les ha salido como querían. No les ha salido bien, o sea, la razón es muy sencilla, se llama avaricia. Y esto es lo que pasa con gente muy, muy rica, quieren más y cada vez más. Y cuando tú empiezas de crear y empiezas de hacer malabarismo con cosas como derivados, y tienes derivados multiplicados, divididos y sumados a derivados, al final llega el punto donde tú tienes un desplome que tú no controlas. Y exactamente eso pasó el día 6 de mayo de este año, cuando la bolsa bajó 10% en 16 minutos y nos han contado, no, verás, ese un chaval dio la clave A en vez de la B. Es decir, la economía mundial supuestamente depende del dedo índice de un chaval que está dando al botón, que obviamente es absolutamente absurdo. Lo que pasa es que como mi cerebro funciona bien, en lógica siempre he sacado 10 en colegio, yo escucho esto y sé que es una mentira. Lo que pasó es lo que estamos comentando ahora. Llegar a un punto donde ya han perdido control completamente, entonces es como un Titanic, que se ha dado contra el iceberg y está hundiéndose. Y ya tienes agujeros por todos lados y el agua está entrando y ya no hay forma de taparlo todo. Entonces van tapando uno si te está saliendo el agujero por otro. Y esto es el objetivo, el resultado, perdona, de por qué día 6 de mayo del año 2010 hemos tenido este desplome preocupante, y habrá más. Y cada vez el desplome, la bajada va a ser más grande y las excusas van a ser más absurdas. Pero al final una parte de la población sigue creyendo que lo que aparece en la portada de CNN o de Wall Street Journal o de The New York Times tiene que ser la verdad, porque supuestamente lo que tú y yo estamos haciendo ahora es una conspiración. Sí, y no, y tú juegas mucho es decir, haces la referencia a un juego muy popular que popularizaron precisamente los poderes financieros mundiales, que es el juego de monopolio. Tú has dicho que a la larga todo eso termina siendo como un gran juego de monopolio donde se mueve dinero falso. El dinero, es decir, el juego este de derivados, lo que tú estás viendo ahora mismo en Estados Unidos, lo que estás viendo en el... Es como una burla al resto del mundo. Es simplemente, no, el dinero no es real. Entonces lo que te están diciendo los bancos que tienen supuestamente sus beneficios, este no es dinero, es que es dinero del monopolio. Y entonces cuando llega el momento de pagar y devolver, tú estás jugando con el dinero de Monopoly, no es el dinero real financiero. Entonces, si pedimos una pizza después de jugar Monopoly e intentamos pagar esta pizza con el dinero de Monopoly, nos va a decir, no, dinero real, y ahí se acaba el juego. Y en ese sentido hay personas de muchísimo peso a nivel, y gente muy seria en Estados Unidos, que están promoviendo a todo coste el Glass-Steagall Act, que volver a la separación del banco comercial de banco de inversión, donde hasta 1999 la banca de inversión se llegaba a una cosa y banca comercial a otra, es decir, una parte de la gran banca especulaba y tú puedes invertir y ganar mucho o perderlo todo, este es el asunto tuyo. Y otra parte ganaba mucho menos, pero una cosa sólida, dependía de préstamos financieros, y también en este sentido es la parte de la banca la única, ¿no?, que estas personas sólidas, como por ejemplo Lynn LaRouche en Estados Unidos, un estadista y economista muy, muy importante, está diciendo hay que volver a eso, hay que separar. Y la banca esta de especulativa del dinero de Monopoly hay que eliminarla, cortarlo y eliminarla, porque esto no es real. Y entonces es un lastre de la economía americana y todo lo que han metido. Los 700.000 millones de dólares en la economía americana se ha gastado y se ha perdido y se ha ido un agujero negro. Y ahora estamos volviendo a lo mismo. Ya no hay dinero.
Claro, y a ustedes les puede parecer una exageración. Realmente en el libro de Stulin, en los libros de Stulin que tienen numerosas citas, les decía yo, donde usted puede revisar cada una de sus afirmaciones, pueden aparecer cosas tan serias y tan graves como esta que nos está diciendo usted, parecerle una exageración, hasta que se saca una sencilla cuenta. Es decir, nos han hablado mucho de crisis, nos hablan todos los días de crisis, pero los ricos son cada vez más ricos. El dinero para ellos no se ha esfumado. Como decías tú, son cuentas de miles de millones de dólares, mientras que quienes están padeciendo los costos de la crisis son los pobres. Vamos a hacer otra pausa y vamos a ir hacia el final. Yo quiero que ustedes se acerquen un poquito a las predicciones que puede hacer Daniel Stulin y también a redondear un poquito quién es esta persona tan joven, 43 años apenas, que ha logrado meterse en los secretos de una, no sociedad, pero sí un club que hace muchos años se reúne, quién sabe, para decidir en qué medida los destinos del mundo. Hoy hablamos de los secretos del Club Bilderberg en la Mesa Redonda Internacional, solo por Telesur. Estamos hablando hoy con Daniel Stulin, un autor que es posiblemente el que más bestseller tiene en los últimos tiempos, con el Club Bilderberg, un libro que ha competido literalmente con los más vendidos de ficción y de no ficción, pero es el libro de no ficción de la editorial Planeta que más se ha vendido. Y una de las cosas tremendas que yo creo que hemos dejado atrás y que no podemos saltarla, tiene que ver con la cultura de masas, porque en una de las afirmaciones más polémicas que tiene este libro, tú hablas del Club Bilderberg y la cultura de masas, el llamado enfrentamiento a la contracultura y cómo se produjo el gran lavado de cerebro que paralizó a la gran juventud rebelde norteamericana de los años 60. Es decir, estamos hablando del papel de los grandes medios, de las grandes compañías disqueras, hasta los Beatles aparecen como objeto de manipulación por las grandes corporaciones de trabajo de la imagen. Y estoy pensando en esto porque tú me decías que querías referirte de nuevo a Venezuela, en qué medida se hace una campaña sobre Venezuela y su crisis y no se interrelaciona con las crisis verdaderas que se están viviendo del otro lado del mundo. Yo no sé hasta qué punto un venezolano medio es consciente de situación financiera en Europa. Entonces yo, o sea, por ejemplo, ayer estaba viendo uno de los canales venezolanos en el hotel y es el canal de la oposición, ¿no? Entonces, yo viniendo de un mundo europeo y entendiendo, o sea, siendo un experto en todo el tema de los medios de comunicación, para mí la forma de intentar de engañar era tan primaria. Se parecía a un niño de 5 años que intenta de engañar a su padre. A mí me parecía absolutamente descarada forma de mentir, ¿no? Que algo que yo podría debatir en 2 segundos. Pero es cierto también que a una persona, a lo mejor en Venezuela, no es consciente de lo que está realmente pasando en Europa. Y aunque la situación en Venezuela es complicada a nivel financiero, económico, es complicada en el mundo entero. Y entonces yo que sí que entiendo la política y mucho mejor que estos señores de este canal venezolano de la oposición, te puedo decir que países como España, países como Italia, Grecia, que esto ya está visto hasta un venezolano en medio de un pueblo perdido en medio de nada, Portugal, Irlanda, son países muertos. Grecia está en pie de guerra, España es un país, es un cadáver. No se hace nada en España, no hay trabajo, tienes el porcentaje de desempleo real, no ficticio que han vendido la gente del gobierno, de casi 40%. En Estados Unidos, números reales de desempleo es 25%. Inglaterra está en bancarrota. Tú estás hablando de medio mundo que está en una situación absolutamente crítica. Entonces, comparado con esto, Venezuela está en muchísimo mejor, obviamente, forma que el Estado, ¿no?, financiero que media Europa, que está supuestamente mucho más sofisticada que Venezuela. Entonces yo creo que para mí las elecciones de septiembre no son las elecciones entre la izquierda y la extrema de derecha, sino entre Venezuela libre y Venezuela bajo control del gobierno americano, que me da absolutamente igual. Ya no se trata del concepto político ni de alianzas de izquierda-derecha, sino de un venezolano obviamente quiere ser libre. Y eso es el objetivo principal de cualquier país, que es un país, un Estado-nación. Y lo que quieren hacer es literalmente destrozar Venezuela y ponerlo bajo control. Y en este sentido yo no soy la persona más adecuada. Yo creo que cualquier país sudamericano tiene mucho más experiencia
experiencia, obviamente contar sus experiencias con el gobierno americano controlando a tu país. Entonces, la elección es esta. Y repito, Venezuela a nivel financiero, económico, está años luz, ¿sabes? Mejor que España en ese sentido, y yo sé porque yo vivo en España. Claro, no, y efectivamente, como tú decías, el hecho de que Venezuela se ha vuelto un país soberano e ingobernable por el imperialismo en la época de Chávez, pues también hace a Chávez siempre muy incómodo para el imperio. De todas maneras, para no separarme del tema de los medios de comunicación y de la manipulación, tus libros son bestsellers y están propuestos a películas. Se habla incluso que Hollywood podría estar haciendo pronto una película sobre los secretos del Club Bilderberg. ¿No te da miedo que cosas tan serias, que es una de las maniobras también de las que se puede comentar a partir de las cosas que denuncias en tu libro, hacen que cosas muy serias, muy graves en el mundo terminan convirtiéndose en ficción, en películas, en novelas, y entonces la gente como que dice, ah, no, esto no es totalmente la verdad, es parte nada más de la verdad? Uno tiene que tomar la decisión que tú, una película de Hollywood, o lo financio yo, lo distribuyo la película, que una cosa que no puede permitirme el lujo porque sería una película de 120 millones de dólares, o tú puedes vender los derechos a un estudio de Hollywood para hacer una película y aprovechar el dinero que te van a pagar, incluso si lo van a hacer, algo tiene que contar que sea cierto, pero obviamente si en una película una gran parte puede ser una ficción, inventada, manipulada, lo que tú quieras, por supuesto, pero el dinero que me proporciona una película de estas características me da muchísimo dinero para poder seguir haciendo el trabajo que yo estoy haciendo, porque desafortunadamente es un trabajo muy costoso. Los 3 años que yo pasé en Florencia investigando las raíces del Club Bilderberg, volviendo a diario durante 3 años, yendo a la Biblioteca Nacional de Florencia, desenterrando los documentos del siglo XIII, XIV, XV, donde puedo demostrar lo que son hoy día y han sido hace 800 años, me costaron más de $200.000 en los 3 años, y esto básicamente todo lo que yo tenía ganado a lo largo de los 15 años anteriores. Y claro, estos tipos de cosas puede permitirse un David Rockefeller, pero no un Daniel Stulin. Y porque no has tampoco terminado, ¿no? Hay mucho más que sacarle a la saga del Club Bilderberg. Es que lo de Bilderberg yo creo que ya es suficiente, porque hemos sacado una trilogía. El libro que sale ahora es una de las cosas que también ha venido a Cuba, y gracias a Fidel Castro. Hemos sacado uno de los temas de mi próximo libro, La Luz, hablando de Shadow Masters, el libro que saldrá en España en el mes de marzo, y un capítulo muy importante que se trata de todo el tema de bombas atómicas nucleares, que obviamente el peligro que puede suponer, sobre todo ahora hablando de la guerra de Irán, pero de alguna forma te permite sacar cosas a la luz que no tienen que ver con este club, porque siempre hay 5 o 6 líneas de investigación muy importantes. Es decir, pero de ahí pudieron haber salido. De estudiar el Club Bilderberg te han salido otros temas. Sí, por supuesto, pero al final como son casi investigaciones paralelas, y todo esto, repito, vuelve atrás 800 años. Una de las cosas que llevo más de casi 2 décadas, investigando con un grupo de gente muy grande, pan mundial casi, es el árboles genealógicos de las familias más importantes europeas y americanas a nivel del poder. Y ya hemos vuelto hacia casi el año 800, Charlemagne, y te puedo decir, a nivel genealógico, las mismas personas y las mismas familias que estaban en el poder hace siguen mandando. Y tú dices, ¿coincidencia? Me temo que no. Claro. Bueno, decías que gracias a Fidel, que en varias reflexiones utilizó fragmentos de tus libros, que te encontraste con él, que dialogaron, y recuerdo que una de las preguntas tiene que ver con una preocupación profunda que ha estado expresando el comandante en jefe durante mucho tiempo, últimamente, que es el peligro de que se desate una guerra con Irán, que podría generar una guerra nuclear mundial con todos los riesgos que ello entraña. Me gustaría tu opinión sobre este tema, y sé también, porque lo dijiste en Cuba, que crees que detrás del ataque a Irán hay un superobjetivo que se acerca a los orígenes tuyos. Efectivamente, si miramos el mapa geoestratégico, geopolítico mundial, los ataques siempre van en la misma dirección. Hay solo 2 países
que están en el camino de la creación de este gobierno mundial, empresa mundial, o sea, llámalo lo que quieras llamarlo, son Rusia y China. China por razones económicas y Rusia por razones militares. Y de hecho un ejemplo muy claro de ya varios intentos, te pongo un ejemplo, donde han intentado destrozar Rusia y China y fracasaron, pero casi lo consiguieron. Y en el año 2005, bueno, en el año 2002, en la reunión del Club Bilderberg estaban hablando de subir el precio del petróleo. Al finales de 2007 a $100 a barril, en aquella época estaba a 18, me parece. Pues obviamente, debidamente yo saqué esto a la luz, pues tocó $100 día 2 de enero de 2008, es decir, me equivoqué por 2 días. Y en el año 2005, en Rothaeger, en Alemania, estaban hablando de subir el precio del petróleo de 100, no me acuerdo, 60, 70, hasta 150 en el verano, finales de verano del año 2008, me parece, pues subió a 147,5. Y luego también hablamos de enseguida bajar 147, un desplome a unos 30, 40 dólares a barril. Y cuando yo estaba comentando esto en los medios no de masa, los economistas principales del país se partían de la risa diciendo, este tonto, mira lo que está diciendo. Bueno, pasó exactamente esto. Subió a 147,5 y luego enseguida bajó a 30 y nadie podía explicarlo, pero la explicación es muy fácil. China, que no tiene petróleo, si tú puedes subirlo a 150 dólares a barril, estás destrozando la economía china porque todo se hace en China y todo se hace con energía que es petróleo y obviamente energía cara encarece todos los productos, entonces tú estás destrozando la economía de China. Rusia, que es el caso opuesto, que tiene muchísimo petróleo, si tú puedes bajar manipulando el precio del petróleo a 30, 40 dólares a barril, pues estás quitando y destrozando la economía rusa donde ya no pueden cobrar 150 dólares, sino 30, que es la quinta parte. Y esto es exactamente lo que está pasando. Entonces, a nivel económico, China es el enemigo principal, pero más importante que el nivel económico, si llega ya al punto de la decisión final de lanzar esta guerra atómica mundial, el único país en el camino es Rusia, porque a nivel militar es incluso más potente, más poderoso que todos los países de la OTAN y Estados Unidos. Y en este caso, tanto Irán como Afganistán, como el caso de mi amigo Víctor Bout, el supuesto traficante de armas más grande de todos los tiempos, que está ahora mismo esperando la extradición en Tailandia. Todos estos casos forman parte de un plan de largo alcance que tiene nombre clave, se llama Barbarroja 3. En ese sentido, Irán no es el enemigo, nunca ha sido enemigo, es el objetivo secundario, es colateral, daños colaterales. El enemigo principal es obviamente Rusia. Afganistán, la guerra de Afganistán tiene dos objetivos principales. Uno es la droga. El dinero de la droga se lava a través de Wall Street. Si se legaliza la droga o se elimina la droga, se te desplomaría el mundo entero, porque estamos hablando del flujo financiero líquido mundial que de la droga al año proporciona casi 900.000 millones de dólares en efectivo. Tú no puedes eliminar este dinero nunca del flujo, por mucho que agentes serios de la DEA y de otros países están luchando contra eso. Y por otro lado, el gobierno americano ahora mismo está construyendo 13 bases súper secretos en Afganistán. Cada una de estas bases es más grande que todas las demás bases que tienen el resto del mundo, que son ya 773, y estas bases tienen solo un objetivo, y obviamente Irán no es el objetivo, sino en el caso de una guerra contra Rusia, que es el punto final, sería el ataque contra el flanco sur. Y también tenemos armas que quieren montar tanto en República Checa como Polonia, supuestamente en caso de ataque ficticio por parte de Irán. Pero repito, el objetivo final es Rusia. Putin lo sabe, Medvedev lo sabe, y también lo mismo el concepto de Tratado de Lisboa, la Constitución Europea, que han dicho europeos necesitan una identidad para contrarrestar los ataques o la potencia americana, que es una mentira, porque los dos forman parte del mismo grupo, y en ese sentido tanto los chinos como los rusos lo entienden esto perfectamente, porque son historias millonarias, ¿no? Claro. Y son dos estados-nación también que estarían en el camino de quienes quienes quisieran un suprapoder mundial. Efectivamente. Bueno, tú eres nacido en Rusia y además, bueno, yo todavía me pregunto... Unión Soviética.
en la Unión Soviética. No Rusia. No en Rusia. Bueno, sí, hace 43 años nada más. En República Socialista Lituana. En la República. En Vilnius. En Vilnius. Y has recorrido el mundo, hoy escribes en inglés, hablas en español, manejas varios idiomas. Todavía uno se pregunta cómo has podido sobrevivir a las revelaciones sobre el Club Bilderberg. Digamos, no soy exactamente sin recursos. Pero estás, digamos que anunciando nuevas denuncias que podrían convertirse también en próximos bestsellers. Me gustaría, digamos que hacia el final, conversar contigo cómo ves tú, si ves ahora mismo que el propio Fidel ha estado haciendo tantas advertencias de que esa guerra que podrían ellos concebir como un paso más en la guerra final hacia vencer o derrotar definitivamente a Rusia, podría también salirles mal y ser el invierno nuclear del mundo entero. En eso tú has hablado de las minibombas nucleares, que son de los temas también más polémicos de tus libros. ¿Cómo ves tú a corto plazo cómo podría evolucionar el camino hacia el que ha conducido grupos tan poderosos como el Club Bilderberg al mundo? Bueno, yo te puedo decir que tanto a nivel del gobierno americano como a nivel del gobierno israelita, como a nivel de todos los gobiernos mundiales sensatos y lógicos, hay muchísima oposición a cualquier intento de buscar cosquillas a los iraníes y lanzar una guerra preventiva atómica supuestamente para desmantelar al país, porque tanto en Estados Unidos muchos congresistas y por eso algunas personas muy importantes en Estados Unidos se pusieron en contacto conmigo antes de mi visita a Cuba para transmitir ciertos mensajes que yo quería transmitirle a Fidel Castro, mensajes importantes porque Fidel sigue siendo una figura a nivel mundial, por mucho que le puede doler a los americanos. Nadie sobrevive 50 años en el poder, no sé cuántos cientos de atentados y 11 presidentes americanos sin convertirse en una persona, tener en cuenta siempre, obviamente. Y tanto a nivel del gobierno israelita también hay muchísima gente a nivel muy alto dentro del Departamento de Defensa que están diciendo en Netanyahu es un caso perdido, porque este es un psicópata. Y entonces en este caso ellos no pueden ganar. Pueden perder, pero ganar desde luego no pueden. El caso es, si perdemos, perdemos todos. Y claro. Esto es algo que hablamos el otro día con Fidel Castro en nuestra reunión, y en ese sentido el intento de promover, primero de quitar del medio a Obama, que es un emperador negro, como ya ha dicho Lyndon LaRouche, pero también encima de esto impulsar los proyectos de crecimiento, como Nihuapa en Estados Unidos de trasvase de agua, que es el proyecto a nivel tecnológico más importante de la historia de la humanidad, que daría paso y quitaría las armas a todas estas personas como Club Bilderberg que están en contra del desarrollo, que están en contra del progreso, y en ese sentido poner a los millones de personas a trabajar, y estas personas obviamente sería el punto de contrapartida contra los intereses del club. Entonces hay muchísima gente que están trabajando para parar los pies a esa gente, y gracias a entrevistas como la tuya, ahora mismo los oyentes en países latinoamericanos pueden por fin darse a conocer este libro ya a nivel de claro. masa. Es decir, tú eres optimista, crees que hay mucha gente intentando parar el carro de los guerreristas y de los que quisieran limitar la población mundial para seguir viviendo como hay la élite millones y universal. millones y decenas de millones de personas que están trabajando de forma unida, conjunta, y en ese sentido en Internet ha jugado un papel muy importante, porque podemos hacer una entrevista, incluso esto por radio, en 5 minutos más tarde alguien en Japón lo está descargando y pasando un archivo a su amigo en Nueva Zelanda o en Australia. Entonces todo esto se difunde a nivel mundial, y de hecho me sorprendió muchísimo todo lo que estamos haciendo aquí en Cuba, un país supuestamente aislado, porque viviendo en España conoces, sabes cómo es Cuba hasta cierto punto, pero más allá simplemente no. Entonces, estando aquí ya en Cuba hoy, tú te das cuenta que lo que estamos haciendo te están siguiendo por todas partes, casi al minuto. Entonces yo acabo la entrevista, llego a casa, abro mi mirador, en mi Facebook ya está colgado la entrevista por algún fan mío y ya hay 38 comentarios en 15 minutos. Es decir, que el mundo sabe que estás aquí. Vamos a terminar, se nos acabó totalmente el tiempo, pero yo quiero terminar con las mismas frases tan bonitas que tú dedicaste a Fidel en uno de tus libros, ¿no? Para evitar la guerra, ¿cómo es cuando el poder del amor... Sí, es una frase ganaremos la guerra cuando el poder del amor supera el amor al poder.
cuando el poder del amor supera el amor al poder. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros en la mesa redonda, por tus investigaciones. Yo sigo recordándoles Club Bilderberg, donde vean esto. Casi siempre ha sido este hombre muy joven, 43 años, de origen ruso, que hace más de 10 años está detrás de la saga de este club de poderosos que no solo ha pretendido, sino que en los últimos 50 años prácticamente ha cambiado el destino del mundo. Y ya los dejamos con este tema sobre la mesa para que usted busque el libro solamente. Hasta un nuevo encuentro en nuestra mesa redonda internacional, solo por Telesur.